Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con Willard Van Orman Quine, un filósofo del siglo XX que, la verdad, le dio una buena vuelta a cómo vemos la ciencia, el lenguaje, bueno, y la filosofía misma. Tenemos aquí varios textos para guiarnos. Efectivamente. Quine, que nació en Ohio en 1908 y fue una figura central en Harvard, pues, no se cortó un pero a la hora de cuestionar ideas filosóficas súper asentadas, sobre todo las del empirismo lógico, que conoció bien de cerca. Él buscaba, digamos, un rigor casi científico en esto de la filosofía. Y vaya si lo buscó. A ver, empecemos por lo más sonado. Su crítica a los dos dogmas del empirismo. ¿Qué era eso que no le cuadraba nada? Pues eran dos ideas que parecían, bueno, de cajón en filosofía. La primera, esa separación súper estricta entre verdades analíticas, las que son verdad por definición, como los solteros no están casados, y las sintéticas, que dependen del mundo, como la nieve es blanca. Vale, definición versus hecho. Y la segunda, La segunda era la idea de que cada frase, cada enunciado, se puede verificar o refutar por sí solo, contrastándolo directamente con la experiencia, como si pudieras coger una idea y decir, a ver, mundo, ¿esto es verdad o no? y Quine ahí dice que nanay de la China, que ni la separación es tan clara ni podemos probar las cosas una a una. Y aquí es donde entra su idea del holismo, ¿verdad? Eso de la red. Exacto. El holismo confirmacional. Imagina que todo lo que sabemos, la ciencia, el sentido común, incluso la lógica y las mates, es como una red enorme, ¿sabes? Todo conectado. Una red de creencias, ¿sí? Eso es. Entonces, cuando la experiencia choca con la red, no es que afecte a un solo hilo. La tensión se reparte por toda la red. Y para mantenerla coherente, podemos hacer ajustes en distintas partes. ¿Ajustes cómo? Pues podemos cambiar una creencia científica, o una de sentido común, o incluso un principio lógico. Esto es lo fuerte. Para Quine, ninguna creencia está totalmente a salvo de revisión si eso ayuda a que toda la red, en conjunto, encaje mejor con la experiencia. Uf, espera. ¿Revisar hasta la lógica? Eso suena radical. ¿No abre la puerta a que cualquier cosa valga si retocamos la red a nuestro antojo? Es una objeción habitual, sí, pero Quine no decía que todo vale. La red tiene que seguir funcionando, tiene que ser coherente por dentro y sobre todo tiene que ajustarse al conjunto de la experiencia sensorial, ser predictiva. No es un ajuste caprichoso, es pragmático, buscar la mejor teoría global, y esta visión de la red nos lleva a otra idea suya clave. Imagino que te refieres al naturalismo epistemológico. Si la filosofía ya no tiene esas verdades intocables por encima de la ciencia, ¿dónde queda? Justo. Para Quine, la epistemología, o sea, el estudio de cómo conocemos, no es una disciplina superior que juzga a la ciencia desde fuera. No, es parte de la ciencia misma. Parte de la ciencia. Como una rama de la psicología empírica, básicamente. Deberíamos estudiar con métodos científicos cómo nosotros, los humanos, como organismos que somos, pasamos de recibir estímulos en los sentidos a construir teorías complejas sobre el mundo. La filosofía baja de su torre de marfil, por así decirlo. Fascinante. Y hablando de construir significado, está el famoso ejemplo del gabagai, la indeterminación de la traducción. ¿Qué nos cuenta ese conejo imaginario? Pues mira, más que del conejo en sí, habla de los límites de lo que podemos saber solo observando. Imagina un lingüista que llega a una tribu aislada. Ve que señalan un conejo y dicen gabagai. Lo lógico es traducir gabagai por conejo, ¿no? Claro, es lo más obvio. Pero, ¿qué dice? ¿Y si significa parte no separada de conejo? ¿O la acción de un conejo corriendo? ¿O conejo apareciendo ahora? Argumenta que basándonos solo en lo que vemos y oímos, en la conducta observable, podría haber varias traducciones distintas, incompatibles entre sí, que encajarían perfectamente con toda la evidencia. O sea que la observación no basta para fijar el significado de una palabra de forma única. Exacto. El significado no está ahí, pegado a la cosa. Depende del uso, de cómo encaja esa palabra en todo el sistema del lenguaje, en toda la red. Y si el significado es tan relativo, ¿qué pasa con lo que decimos que existe?
Me suena que esto conecta con su relatividad ontológica. Totalmente conectado. Su criterio sobre qué existe es muy pragmático. Lo resume en una frase un poco técnica. Ser es ser el valor de una variable ligada. Que en cristiano significa... Pues básicamente que aceptamos como real, como existente, aquello que nuestras mejores teorías científicas necesitan postular para poder explicar y predecir el mundo. Usamos variables en nuestras teorías y lo que esas variables representan, eso es lo que hay. Pero siempre es relativo al lenguaje y al marco de esa teoría científica. No hay una lista única y final de las cosas que existen, independientemente de cómo hablamos sobre ellas. Vale, es denso, pero... A ver, ¿cómo aterrizamos esto hoy en día? Pienso, por ejemplo, en la inteligencia artificial. ¿Nos dice algo quién sobre si las máquinas entienden? Pues sí, y es bastante escéptico, diría yo. Si el significado, como él dice, no es solo conectar palabras con objetos, sino que depende de la conducta, de la comunidad, de esa red de creencias tan compleja. ¿Puede una IA que funciona de otra manera realmente entender el lenguaje como un humano? Es un debate muy vivo en IA y las ideas de Quine resuenan mucho. El procesamiento del lenguaje natural se topa con esto. Interesante. Oye, y en estos tiempos de polarización, de posverdad, ¿su idea de la red de creencias nos ayuda a entender algo? Yo creo que sí. El holismo explica muy bien por qué a veces es tan difícil cambiar ciertas ideas muy arraigadas en la gente. No son ideas sueltas, ¿sabes? Son parte de una red que se sostiene a sí misma. Claro, si tocas una, afecta a muchas otras. Exacto. Y aunque quien rechaza la idea de verdades absolutas, su insistencia en la coherencia de la red y en que debe ajustarse a la experiencia global nos pide rigor. Es como un antídoto contra el dogmatismo de esto es así porque sí, pero también contra el relativismo fácil de todo vale. Nos recuerda que los datos solos no hablan, necesitan un marco, una teoría para interpretarlos. La verdad es que Quine nos deja un panorama complejo. Tiró abajo dogmas, acercó la filosofía a la ciencia de una forma muy particular y nos hizo súper conscientes de cómo el lenguaje y nuestras teorías dan forma a lo que consideramos real. Un pensador fundamental para navegar el mundo de hoy. Desde luego. Y nos deja con preguntas potentes, ¿eh? Si la traducción siempre tiene un grado de indeterminación y lo que existe depende de nuestro marco conceptual, ¿qué implica eso para nuestra capacidad de entendernos de verdad cuando debatimos sobre temas profundos? Ya sea en ciencia, política, cultura. Terrero. ¿Es realista buscar un acuerdo total, una verdad única compartida? ¿O quizá deberíamos centrarnos más en que nuestros propios sistemas de creencias sean coherentes y útiles, pragmáticos, mientras reconocemos que puede haber otros marcos, otras redes, igualmente posibles o válidas a su manera? Esta es una reflexión final. Potente, sí, para seguir dándole vueltas. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Nos vemos en la próxima exploración.